dice, fue escrito que ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, ¿se acuerdan las palabras en el Sermón de la Montaña aquí? La ley moral dice que lo que tú hagas, se lo dice la ley moral judía, lo que tú hagas te lo van a hacer a ti. Entonces dijo Jesús, no juzguéis para que no seas juzgado. La ley moral enseña que no puedes hacer falso testimonio. Juzgar es hacer falso testimonio, es calumniar, es difamar. Ahora, no confundamos en ningún momento, no confundamos el asunto de cuando denunciamos las falsas, la herejía o lo que se llama la apostasía. Eso no es juzgar, es denunciar la apostasía o las falsas doctrinas. Pero aquí no está hablando de la apostasía, aquí está hablando de la moral. El no juzgar, el no calumniar, el no difamar, porque si tú lo haces, te lo van a hacer a ti también. Entonces esa es la ley moral. Entonces, pero lo que quiero compartir ustedes antes de llegar, aparte de esta, de la ley moral, es que en 1990, pues le dije a Gabriel ahí, que le traía remembranza, dice que Gabriel tenía 5 años, yo también tenía 3 años. En aquel entonces Gabriel, un profesor de la Universidad Hebrea, uno de los profesores de la universidad, sacó una investigación que fue analizada por los científicos, porque tenía lógica lo que él estaba diciendo, y trajo a los estudiantes de la Universidad Hebrea a este monte. El profesor dijo, en aquel entonces, que todas las palabras que nosotros hablamos nunca se borran. Que esas palabras, dijo él, quedan dando vueltas en el lugar y nunca se borran. Es por eso, dijo él, que la radio, las ondas radiales, pueden llevar nuestras palabras simultáneamente en vivo desde el lugar donde se está hablando. No se me olvida porque ese profesor dijo estas palabras. Algún día, dijo, tendremos la capacidad de inventar un aparato que podamos recobrar el sermón de la montaña, porque yo creo, dijo, que el mensaje de Jesús, que fue de muchas horas, está dando vuelta ahí. Mire lo que él dijo. Y él hizo la aplicación esta, Gabriel, de allá para acá, puso todo, los estudiantes, y él dijo, ¿cómo es posible que una persona estuviese hablando a tantas miles de personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y que todos pudiesen escuchar el mensaje? Dice que aquí se ha descubierto una corriente, aquí en este lago, donde cuando uno habla, la voz, de acuerdo al momento que está viviendo el viento, la voz está llevada a las personas, de tal manera que la persona puede estar escuchando 100 metros cuando la voz está llevando, está hablando, y la voz está oyendo como que está al frente, sin necesidad, porque no teníamos megáfonos en aquel entonces. Entonces, él demostró esa parte. Entonces, muy importante la parte científica, una, por qué utilizó el monte para la multitud, que su voz fuera llevada. Esa es una de la parte, ¿cómo se puede decir? De la parte teórica. Ahora, no olvidemos que él era el Mesías, Dios manifestado en carne. Para Dios no era imposible que aquella multitud escuchase el mensaje de Jesús como estoy frente a ustedes en este momento. No era imposible para él. De manera que ahora tómense una idea ustedes de aquellos 5,000 más mujeres y niños escuchando su mensaje. Aquí es donde él toca ese mensaje de la moral y la ley de Dios. La moral, ya lo dijimos, y esa ley moral y esa ley de Dios, él ¿cómo se dice? La patentizó con 8 bienaventuranzas. Es por eso que cuando Mussolini, que hizo esta iglesia, fue Mussolini el que hizo esa iglesia, la hizo con 8 puertas representando a cada una de las 8 bienaventuranzas. La ley de la bienaventuranza es profundamente para todos nosotros los que estamos aquí. Cada una de ellas lleva una enseñanza profunda, pero profunda.
Déjeme dar aquí. Por ejemplo, él dice, cuando él comienza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta parte? La traducción original, porque recuerda que esto fue para los judíos, este mensaje también, es de Mateo. La traducción original es, bienaventurado el que reconoce su condición espiritual. La traducción que tenemos aquí, el pobre de espíritu. Pero la verdadera traducción, porque yo sí la tengo allá en la casa, toda la Biblia en hebreo, y la traducción dice, bienaventurados los que reconocen su condición espiritual. Es muy importante, Galindo también, ¿verdad? ¿Ah? Domínguez. Es muy importantísimo reconocer su condición espiritual. El que no reconoce su condición espiritual, mire lo que dice, bienaventurados los que reconocen su condición, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando nos humillamos, la soberbia, el orgullo, pero recuerde que la soberbia no solamente es aquel que está así, que camina así. A veces la soberbia está escondida. Está escondida. Por ejemplo, estamos un grupo evangélico aquí. Le voy a dar un ejemplo. El Papa Francisco. La imagen que da el Papa Francisco en toditito el mundo es una imagen de súper humilde. Pero hable con algunos argentinos que lo conocen bien cerca y con una persona que la anduvimos de guía nosotros allá en católica, pero de esa que pagamos el VIP para entrar al Vaticano para hacer la guía. Y ella dijo, no es lo que la gente lo está viendo. Esté con él otra cosa, es otra cosa. Lo que usted está viendo es una falsa humildad. De eso es lo que está hablando la ley aquí. No, eso no solamente lo tenemos en eso, lo tenemos también en la iglesia evangélica. Tenemos a líderes evangélicos con una falsa humildad, pero que en lo profundo son eminentemente soberbios. No aceptan su condición, no aceptan equivocarse, no aceptan acercarse profundamente a la gente. O en esa también el problema de reconocer su pobreza espiritual también está en los extremos religiosos. No, si no andas así, te vas al infierno. Yo creo que estos se tienen que ir al infierno. Nosotros no podemos mandar a nadie al infierno. Nuestra misión es predicar. Ya vamos a llegar a una de las bienaventuranzas allí. Entonces, cuando dice reconocer es cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que necesitamos de Dios, que no somos perfectos, que somos imperfectos, pero que necesitamos. No solamente nosotros como cristianos evangélicos necesitamos reconocer nuestra condición, mucho más el pecador necesita reconocer que es pecador para poder tener acceso. Mire la segunda bienaventuranza preciosa. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí el término que está utilizando es para las personas que están en alto sufrimiento, en crisis profunda. Inclusive, según el original, se lleva a las personas que están pasando depresiones profundas. Oiga bien, depresiones profundas. A veces nosotros juzgamos rápidamente y condenamos a las personas sin saber qué es lo profundo que esa persona está pasando, qué es la crisis que esa persona está pasando. Yo recuerdo una anécdota. Dice la anécdota que venía un señor en el tren y su niño que lo traía en brazos comenzó a llorar a gritos. Y una de las personas que venían alrededor, uno de ellos saltó y dijo con voz grotesca, oiga señor, métale un trapo en la boca a ese cipote, pero cállelo para que nosotros podamos dormir. O por lo menos llévese donde su mamá para que le dé el pecho. Y el señor reaccionó y le dijo, disculpe, pero es que su mamá murió el día de ayer. Él está recién nacido. Yo llevo su cadáver aquí en el tren
y el niño está llorando porque extraña el pecho de su mamá. Cuando él le dio esa explicación, toda la gente del tren empezó a ver al hombre que ofendió con aquella, qué cruel, qué despiadado. Se sintió avergonzado él y se levantó y dijo: discúlpeme, Señor, perdóneme por la grosería que hice. Si le hubiera preguntado antes, hubiera evitado esto. A veces cuando miremos a las personas sufriendo, deprimida, bajo depresión, identifiquémonos con ellos. No los juzguemos, no los condenemos, no digamos: merecido lo que está pasando. Tenga cuidado, porque el que llora será bienaventurado. Sigue la otra parte, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando de la humildad. La humildad no estamos hablando, ya hablamos la falsa humildad. Humildad no quiere decir que tenemos que andar con pantalones, ¿cómo se dice? Con ropa andrajosa. No. Que tenemos que vestirnos solamente bien. No. Eso. Que algunos critican, no, pero mira que este es solo un carro Mercedes-Benz, que es soberbio. No. Puede que sea una persona humilde, pero si Dios te bendice a dar un Mercedes-Benz, amén. Lo que está hablando, la humildad que está hablando, no es en la extravagancia, sino en tu comportamiento, tu sencillez, en siempre ser persona accesible a los demás, en siempre reconocer que te puedes equivocar, en siempre aceptar que yo no soy el máximo aquí, que siempre habrá otro mejor que yo. Amén. Sigue la otra: bienaventurado, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tengamos cuidado de no, cuando, por ejemplo, una de las crisis que estamos viviendo en las redes sociales, por el ataque, pero el ataque diabólico que se está dando en las redes sociales, la denigración de los caracteres de las imágenes de los siervos de Dios. Y muchísimos evangélicos le dan más crédito a los demonios que están escuchando en las redes sociales que a la propia persona afectada. Tenga cuidado en eso, porque recuerde que los demonios siempre los van a denigrar a ustedes, siempre los van a difamar a ustedes. Tenga cuidado de no participar de ellos, porque está entrando en un juicio. Y al entrar en un juicio estás juzgando falsamente. Y al estar juzgando falsamente, te estás convirtiendo en un acusador. Y al convertirte en un acusador, eres miembro del equipo de Satanás. Porque ese es el título que recibe Satanás en Apocalipsis capítulo 12. Tenga cuidado. Si aún un siervo, un hermano o un pastor, aún si él ha caído, porque todos somos humanos, no lo desbarates. En Nicaragua hay un dicho que dice: no hagas leña del árbol caído. Tengamos cuidado en no salir. ¡Ve! Yo te lo dije, mire, lo estaba diciendo de las redes sociales. Y este tal por cual ahora está que se lo lleve. Tenga cuidado. Porque qué tal si ese hombre o ese siervo, esa mujer, ese hombre, qué tal si él es una persona que realmente fue llamada por Dios. Y recuerde lo que dice el Salmo: 7 veces caerá el justo, pastor, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Y qué dice? 7 veces. Y 7 veces lo restaurará el Señor. ¿Qué tal si tú te unes con todo y le pegas duro hasta reventarlo y a hundirlo? ¿Qué tal si Dios lo levanta? ¿Dónde vas a quedar tú? ¿Y cómo vas a quedar con el jefe? Debemos de tener misericordia, que es uno de las otras bienaventuranzas. Dios hará justicia siempre. Dice aquí: los bienaventurados, los que tienen hambre y sed, porque Él les hará justicia. Bienaventurados, aquí viene la otra inmediatamente: los misericordiosos. Mire, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué dice la ley del talión? Que es una de las partes de los 613 mandamientos de Gabriel. ¿Qué es la ley del talión? Ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión dice que lo que tú haces, te lo van a hacer.
Si tú no tienes misericordia, nomás mínimo, eres cruel, eres despiadado, tarde o temprano te va a llegar tu tiempo a ti también. Y cuando se llegue su tiempo a ti, nadie tendrá misericordia. Allá, en ese 1990, allí en 1996, la segunda vez que viví aquí, allá en el medio Meacharín, tú sabes, en el Shabbat, las enseñanzas de los rabinos. En una de esas enseñanzas, Gabriel, hay una anécdota que nunca se me olvidó, que me impactó. En esta anécdota el rabino cuenta, oiga bien, no importa lo que nos dilatemos aquí porque esa enseñanza vamos a tener para después pasársela a ustedes. En esa, el rabino nos contó esa anécdota allí en Meacharín. Dice que una vez había un señor con sus hijos, sus 4 hijos, dijo, pero ya se había hecho tan viejo, había gastado toda su vida y sus energías para crear a sus 4 hijos y para que sus 4 hijos vivieran bien. Pero ahora él está viejo, está viudo, su esposa ya no existe, solo tiene sus 4 hijos, ya no puede trabajar, tiene problemas con su columna vertebral, ya no se podía levantar. Y los 4 hijos lo tenían como pelota de fútbol. Se lo pasaba el uno, se lo pasaba el otro, a tal manera que ya ninguno de los 4 hijos quería tener al padre, a este anciano. A todos les estorbaba. Un día los 4 hermanos se reunieron y dijeron, ninguno de nosotros, yo no lo puedo tener en mi casa porque todos mis cuartos los tienen ocupados mis hijos, yo ni siquiera tengo casa, yo no lo puedo tener. Total, los 4 hijos dijeron, ¿qué hacemos entonces? Dijeron, llevémoslo a un bosque. Allí en ese bosque, llevémoslo engañado, que lo vamos a llevar una comida, y en ese bosque uno por uno nos vamos a ir yendo y lo dejamos solo en el bosque. Y que la misericordia de Dios decida qué hacer con él allá. Por lo menos nosotros no vamos a ver qué pasó con él, con nuestro padre. Se llevaron los 4 un día específico al anciano y se lo llevaron al bosque y encontraron un árbol frondoso y bonito allí en el bosque y se pusieron allí, preparando el momento para cada uno ir siguiendo a que se quedara el anciano ahí, cuando de momento el anciano comenzó a dar vueltas y vueltas alrededor del árbol llorando, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y daba vueltas alrededor del árbol. Los 4 hijos le dicen, Pa, Abba, en hebreo, ¿eh? ¿Por qué estás dando vueltas y llorando? Y él dijo, porque hace más de 60 años, mis hermanos y yo, que ya no está, dijo, trajimos a nuestro padre a este lugar, a este árbol, para dejarlo perdido, porque ninguno de nosotros quisimos hacernos cargo de nuestro padre. Él estaba cosechando. ¿Estaba cosechando? Lo que ellos habían sembrado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe una cosa? Yo comencé en el ministerio en la época, realmente mi ministerio se desarrolló en su totalidad entre Honduras y Costa Rica, en la época del ultralegalismo, en la época donde, disculpe hermana Daisy, deme la mano, donde se saludaban así, bien, así, y donde las iglesias en Costa Rica tenían centímetros para medir en la entrada a la hermana la falda, y le medían el pelo y la pava, y si andaba cortada la pava, en disciplina.
En esa época yo crecí. Pero cuando yo miré esa crueldad con que trataban a la gente, el desprecio, yo dije, este no es el evangelio que el Señor Jesucristo nos enseñó. Nadie me lo dijo, simplemente mi corazón salió y comencé a predicar contra aquel legalismo cruel y despiadado. Cuando caía un pastor, lo denigraban y lo despedazaban. No lo ayudaban a levantarse. Y yo dije, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo como predicador allá en la Iglesia de Dios en Costa Rica. Y claro, me eché muchos pastores mismos de la Iglesia de Dios en contra. Porque si eso es crueldad, no podemos ser crueles. Tenemos que predicar un mensaje de misericordia y amor. Considerándonos a nosotros mismos, dice Pablo, no seas que tú también vayas a caer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dicen. Luego, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué está hablando aquí? De que no seamos personas prejuiciosas. ¿Qué es prejuiciosa? La persona que siempre está pensando mal, que todo lo ve mal. Tenemos de tener sumamente cuidado de no tener un corazón sucio, morboso, maquinador. A eso está hablando. Bienaventurados los limpios de corazón. No juzgue simplemente por lo que usted ve. No se imagine lo que usted todavía no ha visto. Nunca olvido en la Iglesia de Dios una vez, allá cuando era jovencito, estaban juzgando a un evangelista. Yo era vicepresidente de los evangelistas. Estaban juzgando a un evangelista de fornicación. Y cuando lo estaban juzgando, pero con crueldad, había que destituirlo. Y yo a uno de los acusadores le dije, ¿estuviste tú allí? ¿Tú lo viste? No, que me contaron. Te contaron, pero no estuviste tú debajo de la cama. ¿No fuiste tú sobre cama? ¿Cómo tú estás diciendo que lo hizo si tú no estuviste allí? Y cuando les empecé a decir, comenzaron a llorar. No, es que solo me contaron. Ah, te contaron. Pero tú no lo viste. Eso significa tener un corazón sucio. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio de corazón. Tengamos cuidado, tengamos un corazón limpio. Porque miren lo que dice. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seamos pacifistas, sobre todo con el veneno de las redes sociales, donde con facilidad nos pueden meter a un pleito que no debemos meternos. No echemos leña al fuego. Entre menos leña le echamos, ¿qué pasa? Hay menos fuego. No seamos parte de esos escándalos, de esos pleitos horribles y espantosos. Y mucho menos en las redes sociales. Porque la Biblia dice que son bienaventurados los pacificadores. Pero quiero tocar la última bienaventuranza. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vamos a ir terminando. ¿Sabes qué es la regla de oro aquí? La regla de oro aquí es, si te juzgan, si hablan cosas horribles, espantosas de ti, no entres en el pleito de ellos, del mercado se llama. Ese es el pleito del mercado. Deja la justicia a Dios. ¿Sabe qué es lo que hemos aprendido nosotros en todos estos años de ministerio? Todos los que están aquí ustedes, si hay yo no dudo que habrán otros, pero si hay un ministerio que ha sido golpeado duramente, que nos han atacado duramente en difamación, ha sido su servidor. Nos han atacado de todo, de todo. Recuerdo que allá casi recién casado, le vinieron a decir a Lisa que yo tenía un hijo. Y yo hasta me dio risa. Yo le dije, ay, pero me gustaría conocerlo primero. Para ver. O sea, hemos aprendido a no caer en el pleito de los demonios o de los mercaderes. Los dejo en las manos de Dios. Una palabra que me dio una vez el pastor Emerson Morales de Houston me dijo,
Bolaine me dijo, no le des importancia a todos esos elementos que te odian y que te difaman. Solo cuando los veas, dile, nos vemos. No te preocupes, me dijo, no los vas a volver a ver. Porque después de 10 años, esa gente ya no está. Yo le puedo dar prueba y evidencia de todos los que han atacado mi ministerio en 42 años. Con todo su odio, con furia, me han difamado, me han atacado, han querido matarme. Después de 10 años, ya no están. O no están vivos, o no están en el Evangelio. Están desbaratados, están destruidos. Dice, no os preocupéis porque también lo hicieron con los profetas, dijo el Señor Jesús. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. No se preocupen porque también lo hicieron. Cuando es lógico, Lisa es una mujer, mi esposa, y a veces se siente dolida. Y le hemos dicho, Lisa, en algún momento, Lisa, si contra el propio Señor Jesús lo siguen difamando todavía 2000 años después, ¿qué no lo van a hacer contra nosotros que somos el árbol seco? En otras palabras, demos gracias a Dios y dejemos en las manos del Señor. No vamos a entrar en el pleito de ellos, no tengo por qué entrar en el pleito de ellos. ¿Cómo se llama el presidente de México? ¿El actual? ¿Cómo es que se llama? López Obrador dijera de esta manera, no me voy a meter en el cochinero de ellos. Esas son las expresiones, recuerda, de López Obrador. No nos metamos en ello. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de gracia para darte las gracias por este momento que nos has permitido de estar aquí en el monte de la bienaventuranza, Señor. En el nombre de Jesús bendice a cada hermano y a cada hermana que hemos estado en este lugar. Amén y amén. Y les saludamos a toda nuestra gente que nos va a ver en este estudio en las redes sociales. Saludos.